Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo han estado? Después de casi un año, regresamos con un nuevo video y vamos a prometer que no vamos a demorar tanto en subir los videos. Así que en esta oportunidad vamos a hablar sobre la historia del jabón. Y esta vez vamos a hablar un poco del jabón. ¿Te has hecho alguna vez esta pregunta? ¿Te has preguntado tú cuántas veces al día te lavas las manos? Imagina que te quiten el jabón por unos días. ¿Serías capaz de vivir sin él? El jabón es un elemento indispensable con una larga historia. Este producto higieniza y elimina la suciedad de nuestro cuerpo. Y cuando se termina, basta con ir a comprar, pero no siempre ha sido así, tan sencillo. El jabón, como tú sabes, es un agente limpiador que se fabrica normalmente empleando grasas vegetales, grasas animales y demás aceites. Se cree que su origen tuvo un lugar hace unos 3000 años, pero su nacimiento no está aún del todo claro. Lo que sí se sabe en la actualidad es que el conocimiento sobre el carácter limpiador de las cenizas de las plantas era ya conocido desde tiempos remotos. El jabón en su estado rudimentario surge de la combinación de grasa animal con la ceniza, una mezcla que pudo producirse, por ejemplo, cerca a los mataderos. La combinación de ambas materias producía un proceso conocido como la saponificación. La primera receta conocida para elaborar el jabón es de la antigua Sumeria y data aproximadamente del año 3000 a.C. Y a la letra más o menos la receta decía así: se debe mezclar una parte de aceite y 5 de potasa. De este modo se obtendrá una especie de pasta que librará al cuerpo de la suciedad más que empleando solo el agua del río. Hacia el segundo milenio a.C. parece que los egipcios obtenían un producto de limpieza corporal a partir del carbonato potásico y la sosa. La ropa se limpiaba con raíces de plantas, entre ellas la planta saponaria, o también se recurría a las orinas descompuestas ricas en amoníaco. Como ves, hay muchos datos, muchas referencias en la historia acerca de la creación del jabón. Incluso hay una leyenda en el que habla de una sustancia jabonosa quien sería descubierta accidentalmente en Roma, y quienes por unas mujeres que lavaban su ropa en las aguas del río Tíber. Pasaba que en la cima del monte Sapo se efectuaban sacrificios de animales a los dioses. La grasa animal se mezclaba con las cenizas de las incineraciones y estas eran arrastradas por las lluvias y se mezclaban con otros materiales que componían el suelo arcilloso. Esta sustancia, compuesta por ácidos grasos e hidróxido de potasio, darían lugar a una especie de jabón. El proceso químico que da lugar al jabón se llama saponificación, como te decía anteriormente. Entonces, es muy probable que el origen de esta palabra venga justo de ahí, del monte Sapo, al igual que la palabra sapone, que quiere decir jabón en italiano. Esto es solo una leyenda y así que algo de cierto debe haber en toda esta historia. El historiador y naturalista romano Plinio el Viejo describiría el jabón así, como una especie de ungüento grasiento de sebo de cabra mezclado con cenizas de haya que se unta la gente en el pelo para teñirlo. Sobre todo esto lo hacían los habitantes de los pueblos bárbaros, y al que estos habitantes llamaban sapón. Otra referencia antigua la tenemos en la antigua Roma, precisamente donde el médico romano más importante quizás, llamado Galeno, aseguraba que era la mejor manera, y acaso la única natural, de eliminar la principal fuente de enfermedades, la suciedad. Sin embargo, no podemos olvidarnos de los romanos, pues en su imperio fue uno de los mayores propulsores de la extensión del uso del jabón.
Puede que por ello algunas leyendas les den el título de los creadores. Pero esto que conocían los antiguos habitantes del planeta no era el producto que hoy llamamos jabón. Era una especie de sustancia que utilizaban ellos para limpiar, pero no es el jabón, la pastilla que puedes comprar en la tienda de la esquina. No, nada que ver. Entonces, el jabón fue evolucionando y en el siglo VIII el jabón se conocía ya en todo el sur de Europa. Se fabricaba en Toledo, Génova y Marsella. Y era un producto caro debido a que las materias primas eran difíciles de conseguir. Las cenizas de algas marinas y la potasa pues no eran fácilmente obtenibles. En el año de 1791, el francés Nicolas Leblanc descubrió el método para obtener sosa, ya que antes de este descubrimiento conseguir esta materia prima para el jabón era bien difícil de hacerlo. Él creó un procedimiento barato que suministró sosa al mercado y que de rebote abarató la fabricación del jabón, ya que antes los jabones eran muy costosos. Poco después, ya en el año de 1820, el francés Michel-Eugène Chevreul descubrió la oleína, demostrando que el jabón era el resultado de una relación química precisa. Chevreul hizo sus jabones utilizando sebo de ganado vacuno sometido a temperaturas altas de entre 80 y 100 grados aproximadamente. Estos descubrimientos hicieron disminuir de forma notable la mortalidad infantil en la Europa de aquellos años, gracias al abaratamiento de un producto tan íntimamente ligado a la higiene. Como recordemos, la producción en sí del jabón era costosa y no todos estaban al alcance de conseguirlo. Entonces, con el descubrimiento de Michel-Eugène Chevreul, se hizo mucho más cercano a todas las familias. Ya en este punto de este breve recorrido que estamos haciendo sobre la historia del jabón, habría que preguntarnos entonces quién inventó la pastilla de jabón tal cual la conocemos al día de hoy. Bueno, para esto te diré que hubo un hombre, un alemán llamado Adolf Klamm, y fue él que en el año de 1903, el encargado de industrializar esta pastilla del jabón tal cual la conocemos hoy. Él usó una prensa refrigerada para fabricar el jabón. Este procedimiento facilitaba la solidificación rápida del jabón líquido mediante un proceso de enfriamiento por agua, con lo cual era sencillo dividir en bloques o porciones del tamaño que uno quería la masa del jabón, incluso ponerles un sello y prepararlas para su empaquetado y embalaje. A través de la historia del jabón, este fue dejando algunos datos curiosos que quiero compartir contigo. Por ejemplo, las palabras de un cortesano inglés, quien decía a finales del siglo XIX: qué placer acudir a los salones abarrotados de gente y sentir que estos ya no despiden ese olor propio de su humanidad. Y vaya que tenía razón. Imagínate cómo era antes, no había jabón, pues la gente no se bañaba muy seguido. Entonces es natural que el cuerpo desprenda ciertos aromas que no son del todo agradables. Otro dato curioso relacionado a la limpieza y al jabón lo encontramos en el año de 1682, donde Luis XIV hizo guillotinar a 3 fabricantes cuyos jabones habían cometido el pecado de irritar la piel del rey. Una de las personas que indicó que era importante para todas las familias hacer uso del jabón fue Louis Pasteur, quien demostró científicamente que el aseo personal reduce la expansión de enfermedades. Todo esto permitió importantes avances y la profesionalización de la fabricación y expansión del jabón. Y no solo el jabón estuvo ligado a la limpieza, sino también tuvo su influencia en las artes. Por ejemplo, hubo un pintor llamado Frans van Mieris de la segunda mitad del siglo XVII que vivió y trabajó en la Universidad de Leiden. Es autor de un famoso retrato del año de 1663 llamado Muchacha haciendo pompas de jabón. Como te explicaba, en la antigüedad el jabón era dedicado o de uso exclusivo para las clases altas, y hacer pompas de jabón era un pasatiempo aristocrático en el siglo XVIII, tanto que trascendió al mundo de la música, y por allá, por esos lares,
siempre había una canción que la gente cantaba, sobre todo los niños. Decía: siempre haré pompas de jabón, bonitas pompas en el aire. Y la curiosidad va en que esta letra de la canción está en el himno del club West Ham United de la Premier League. Si aquí te pongo un pequeño pedacito, ¿no? Y este fue un pequeño recorrido por la historia, por la creación del jabón, que como vimos al comienzo pues no se sabía que era una especie de masa, era una mezcla que los antiguos habitantes echaban sobre sus ropas para dejarlas limpias. Luego ya fue evolucionando a la forma actual que hoy conocemos. Y como datos finales, como siempre hacemos en este canal, queremos ver cómo va evolucionando el jabón. Jabones hechos de leche materna. Y quien su fundador, su creadora, es nada menos que Yan Xuan, quien es una madre primeriza, y se le ocurrió esta idea a raíz de que su hijo no le gustaba tomar la leche del pecho. Entonces, en vez de ella botarlos, lo que decidió fue hacer este emprendimiento. Fue a fabricar jabones con su leche materna. Así que esta es una muy buena iniciativa, muy buena idea de negocios. La mujer afirma que su jabón es bueno para la limpieza profunda de la piel de los adultos, además que ayuda a prevenir la dermatitis. Y es que el uso del pañal en los pequeños les va generando este problema, y con este jabón pues ya no tienen esa dificultad. Y bueno, a forma de marketing, lo que ha hecho es darle formas de peluches, tortugas, peces o conejos a estos curiosos jabones. Otro emprendimiento curioso relacionado al jabón lo encontramos con una persona en Londres. ¿Y qué fue lo que este hombre hizo? ¿Cómo es que se llenó de plata? ¿Cómo es que se forró en plata? Fue precisamente porque se le ocurrió la genial idea de hacer jabones con la grasa que le quitaron en una liposucción. Y lo que ha hecho es darle formas peculiares a sus jabones, y que los vende a nada más y nada menos que $1000 la unidad. Haciendo jabón se titula la obra de este personaje y se expone en un museo de Miami. Incluye este tour un explícito video que muestra imágenes de la liposucción que le hicieron al artista y estilista en el cuello. Además, se invita a los visitantes a lavarse las manos con este suculento jabón. Finalmente, en Jordania tenemos el jabón hecho con leche de burra, que ayuda a la regeneración de las células de la piel, a la disminución de los signos de envejecimiento, a hidratar la piel, a difuminar las manchas y disminuir el acné. Atiyat ordena sus burras 3 veces al día con ordeñadoras eléctricas. Cada animal produce diariamente 2 litros de leche. La mitad se destina a la alimentación de los pollinos y la otra a la producción de jabón. Atiyat, de 32 años, recibe elogios por sus jabones, que se venden a $15 por unidad, y bate el récord de ventas con su iniciativa. ¿Qué te parece? Muy interesante, ¿no? ¿Qué te parece? ¿Qué tal? Cuéntame, ¿tú te lavarías la cara, te bañarías con estos jabones, el de grasa humana y aquel que la señora que lo hizo con su leche materna? Cuéntame abajo en los comentarios si llegarías a tanto. Bueno, chicos, muchas gracias por haber compartido conmigo este pequeño viaje en la historia y evolución del jabón, y ya estaremos muy pronto de vuelta. No olvides de suscribirte y dejar por ahí algún comentario que lo pueda leer. Muchas gracias, cuídense todos, nos vemos, hasta la próxima, chao.